Gracias, Señor. Bueno, como dijo el pastor, llegué a la iglesia, ¿no es cierto? Siendo muchos años yendo a la iglesia Testigo de Jehová. La verdad que, como siempre digo, que cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, muchas veces no sabemos ni el por qué venimos, no entendemos muchas cosas, pero seguimos viniendo. Me acuerdo que cuando recién llegaba a la iglesia, la verdad que no entendía nada. Es más, me acuerdo que mi mamá me trajo y yo le decía, mami, la verdad que no entiendo nada, no sé, pero algo que todos los días que había culto ahí, ¿no es cierto?, en la oficina, estaba en ese lugar. La verdad que, bueno, mi testimonio, ¿no es cierto?, donde Dios me sacó primeramente, viene de mi familia, ¿no? Una familia separada, que la verdad que fue una de las cosas que más me golpeó en la vida, ¿no? Porque éramos una familia unida, más allá de que éramos religiosos, ¿no? Pero éramos una familia unida donde todos los fines de semana nunca faltaba ese asado, donde nunca faltaban, ¿no es cierto?, esas salidas en familia, y de repente una familia se destruyó de un abrir y cerrar de ojos. Así que mi mamá se separó, se fue de mi casa, mi papá cayó en un estado depresivo, donde se quería matar. La verdad que yo iba a la casa de mi mamá, no quería estar con ella, iba a la casa de mi papá se quería matar. ¿Qué pasó? Se metió el enemigo, ¿no es cierto? Ahí donde empecé a conocer la noche, empecé a conocer los boliches. Con 13 años, la verdad que empecé a caminar esos lugares donde era una nena de mamá. Empecé a conocer esos lugares que la verdad que no me llevaron a nada bueno. Empecé a conocer la droga, empecé a conocer el alcohol. Me acuerdo que llegaba días de mi vida donde la verdad que no sabía ni cómo me llamaba, ni dónde estaba. Y doy gracias a Dios porque Él me guardó de un montón de cosas. Si bien hoy no sé ni por dónde anduve, porque la verdad que no sé, porque había días que golpeaban en la puerta de la casa de mi mamá y le decían, acá está su hija. Me acuerdo que muchas veces hasta ensangrentada llegaba porque no sabía ni con quién estaba, ni dónde estaba, porque mis amigas capaz o las chicas de salidas, no amigas, se agarraban a las piñas y yo fui, la verdad que doy gracias a Dios porque nunca me gustó lo que es la pelea ni nada, ¿no? Y la verdad que llegaba a mi casa y mi mamá me miraba y no encontraba ese enojo, ¿no? O ese reproche de madre, decir, ¿qué estás haciendo? Era como que llegaste drogada. Y yo dije, wow. Y me acuerdo que así seguía, ¿no es cierto?, días. Por ahí me iba los viernes y aparecía el lunes, martes a mi casa, buscaba ropa y me iba. La verdad que, ¿por qué? Porque había un vacío dentro de mi corazón, que lo único que hacía era drogarme y lloraba. Y me venía a mi mente una y otra vez mi familia, qué había pasado con mi familia, ¿no? La verdad que no entendía el porqué. Me acuerdo que con 14 años conocí a los 13 años más o menos conocí al papá de mi hijo, donde lo empecé a conocer. La verdad que bueno, empezamos a estar de novios, ¿no es cierto? Y me acuerdo que, ¿cómo se llama esto? Que con 14 años quedé embarazada. A los 15 años lo tuve a mi hijo, donde también me acuerdo que bueno, estuvimos un tiempo juntos, un par de años, donde él también me engañó, se fue. Yo caí en un estado depresivo, donde estuve 4 meses tirada en una cama. Con más de una vez me quise quitar la vida, porque la verdad sentía que ya mi vida no tenía sentido, porque el enemigo venía a taladrarme la cabeza, decir, no sos nada. Es más, a mi hijo me acuerdo que un montón de veces le decía, andate con tu papá, andate porque mira lo que soy, andate. Me acuerdo que caí en un estado depresivo, que lo único que era, quería estar sola para matarme, no quería vivir más. La verdad que sentía que lo que había pasado en mi familia lo estaba pasando yo, ¿no es cierto? Y la verdad que sufría. Mi hijo me acuerdo que lloraba conmigo, donde él también cayó en un estado depresivo, donde empezó a ir a psiquiatras, a psicólogos. La verdad que ni al jardín quería ir con 3 añitos, empezaba a llorar. Y un día me llamaron los maestros y me dijeron, la verdad que no sé lo que le pasa a su hijo, señora, pero solamente llora y llora y llora, y lo único que dice, tengo miedo de quedarme solo, tengo miedo de quedarme solo, en las palabras de él, ¿no es cierto? Y la verdad que yo me quebranté porque mientras todos los nenes jugaban, mi hijo estaba solito sentada en la sala y lloraba, ¿no es cierto? La verdad que pasé cosas muy duras, pero muy duras, que solamente, como digo, Dios
Dios solamente la sabe. La verdad que bueno, cuando el papá de mi hijo me dejó, después de ese estado depresivo, yo dije, tengo que salir adelante. Me acuerdo que después de tantos meses, ¿no es cierto?, tirada en una cama, digo, tengo que salir adelante. ¿Qué pasó? De nuevo caí en las drogas, de nuevo caí en el alcohol. Me acuerdo que mucho tiempo de mi vida no me importaba ni mi hijo, se lo dejaba con cualquiera, yo me quería ir, quería estar lejos, y lo único que estaba en mi cabeza era matar al padre de mi hijo, porque yo dije, no se merece vivir, porque yo daba todo por mi familia, trabajaba, hacía de hombre, hacía de mujer, hacía de amiga, hacía de compañera, y de un día para el otro me dejó. La verdad que tenía mucho dolor, mucho rencor en mi corazón. La verdad que así estuve mucho tiempo de mi vida en la droga, y me acuerdo que no tenía ni para comer en mi casa, porque no me importaba trabajar, no me importaba nada. Y me acuerdo que un día dije, basta, esto basta, porque mi hijo me necesita. Me acuerdo que un día voy y salí a buscar trabajo y no conseguía. A todo esto era como que estaba mi familia carnal, pero a la vez no estaba, porque te gustó, arreglátela. Y esas eran las palabras de ellos, ¿no? Entonces me acuerdo que salí a buscar trabajo y no conseguía por ningún lado. Hasta que un día voy y hablo con mi papá y le digo, papi, la verdad que necesito trabajar. Y me dijo, es la vida que vos quisiste, arreglátela, me dijo. Y yo le dije, papi, pero yo no te estoy pidiendo que me des nada, simplemente que me des un trabajo. Y me dijo, si vos no sabes hacer lo que yo hago. Yo le dije, pero lo voy a aprender porque necesito salir adelante. Y me acuerdo que mi papá hasta el día de hoy, él es servi de lavarropa. Y me dijo, yo no te voy a regalar nada, vas a aprender a ganártelo. Me dijo, te vas a aprender a ganar la plata. Dijo, porque a vos te gustó esa vida. Me acuerdo que mi hijo con 4 añitos, yo lo dejaba solo en mi casa. Le preparaba la leche, le preparaba la comida y le decía, hijo, quédate acá. Y yo me iba a trabajar. Él quedaba todo el día encerrado en mi casa, solito. Y yo me iba a trabajar, ¿no? Me acuerdo que ahí aprendí, ¿no es cierto?, a arreglar lavarropa, a arreglar aire acondicionado, a ganarme el pan, ¿no es cierto?, de cada día. Y una y mil veces yo le decía, Señor, ayúdame a salir adelante. Y si bien, digamos, sabía que Dios existía, pero yo decía, no entiendo nada. Mi papá siempre me reprochaba, por la culpa tuya, por la culpa de tu madre, ustedes son lo que son y se van a quedar así. Tu hijo va a ser un drogadicto, va a ser igual un alcohólico, igual que vos, me decía. Me acuerdo que a mí no me importaba. Un día fui a la casa de mi papá a verlo, muy emocionada con mi hijo. Y mi hijo va y le dice, hola, abuelo. Y mi hijo lo mira y le dice, a mí no me digas abuelo porque yo no soy tu abuelo. Y me acuerdo que me dolió en el corazón, pero yo seguía adelante. Me ganaba el pan de cada día, salía muchas veces salía a comprar. Y me agarraba el padre de mi hijo en la calle, junto a la mujer. Muchas veces me han golpeado en la calle, porque la verdad que no entendía el porqué, pero era como que ellos estaban empecinados conmigo y me pegaban. Me acuerdo que muchas veces aún tiraba en el piso, que ellos me golpeaban. Mi hijito con 4 años al lado mío decían, déjenla, mi mamá, déjenla. Y me acuerdo que muchas cosas de esa vivía en la calle. La verdad que eso me traía más ira a mí, porque yo decía, ellos la tienen que pagar por todo lo que me están haciendo, ¿no es cierto? Y una y mil veces lo único que hacía era encontrar y llenar mi vacío con cosas que no eran buenas. Y aún ese afecto de padres, ¿no es cierto?, que nunca estuvieron, yo digo, Señor, los necesito, ¿no es cierto? Y la verdad que doy gracias a Dios porque de eso Él me sacó, ¿no es cierto?, me libertó. Puedo decir de que Dios es real, ¿no es cierto? Dios me ha regalado una familia, Dios me ha regalado un ministerio, como dijo el pastor, y sé que Dios hizo cosas grandes en mi vida. Hasta que un día, cuando llegué a la iglesia, me acuerdo que no solamente encontré hermanos, como siempre digo, encontré familia, encontré padre, encontré madre, ¿no es cierto?, que donde la verdad que lo necesitaba, porque era como una y mil veces salir desesperada, papá, mamá, ¿dónde estás? La verdad que los necesitaba y al no encontrar nada, caía en las drogas una y otra vez y no me importaba más nada. Así que cuando llegué acá, no solamente me encontré con papá primeramente, sino que me encontré con una familia hermosa. Me acuerdo que aún viniendo a la iglesia, tenía un lugar donde se me llovía todo, ¿no es cierto? La verdad que muchas veces no tenía ni siquiera para comer.
y Dios me libertó de eso, ¿no es cierto? Muchas veces, como yo siempre hablo con mi hijo, nunca te olvides donde Dios nos sacó, nunca, porque muchas veces ni siquiera un plato de comida teníamos cuando el padre de mi hijo nos dejó, y la verdad que yo salía a pedir un plato de comida, no para mí, sino para mi hijo, porque la verdad que veía que él no tenía, y me desesperaba cuando él me pedía, mamá quiero un yogur, mamá quiero un chicle, y yo no tenía para dárselo. La verdad que por eso doy gracias a Dios donde Él me sacó, y como todos los días está en mi corazón y está en mi boca decir, Señor, nunca permitas que yo me olvide donde vos me sacaste. La verdad que doy gracias a Dios porque hoy puedo decir que Dios existe. Cuando yo tuve un encuentro con Él, donde Él me selló, donde yo lo pude escuchar, donde pude escuchar su voz, que Él me dijo, hija, no estás sola, porque cada vez que entres adentro de tu casa, me dijo el Señor, yo estaré sentado en la punta de tu mesa. Oh, Santa hija de apasionarse por ganar almas todos los días y rescatar de las garras del diablo. Jessica es su testimonio y lo cuenta para glorificar a Dios, pero solo es una hija, como son ustedes, una hija muy especial. Así que den un fuerte aplauso a Dios.